Para poder dirigirme a todo el colectivo trujillano y especialmente a los vecinos del municipio de San Rafael de Carvajal. En este momento vamos a dar inicio a una rueda de prensa en donde el partido Primero Justicia del municipio de San Rafael de Carvajal, con sus autoridades municipales, parroquiales y de comités de centros justicieros, cuyo ámbito territorial son los centros de votación, vamos a anunciar una gran agenda de actividades, sobre todo en la agenda de la gran cruzada por el referendo revocatorio. Tenemos actividades de contactos directos casa por casa, asambleas de ciudadanos e igualmente todo lo que tiene que ver con la parte electoral para motivar al pueblo de Carvajal a organizarse para la segunda fase, esperando que mañana el CNE se pronuncie. Ibizay Lucena debe pronunciarse para anunciar no solamente cerrado lo que es el proceso de validación de las firmas, sino anunciar definitivamente la activación de la segunda fase, de la segunda parte, que corresponde a la recolección del 20% de las firmas para convocar este año 2016. Se prevé para finales de octubre o principios de noviembre el referendo revocatorio presidencial. Por eso los dirigentes del municipio de San Rafael de Carvajal del partido Primero Justicia se están uniendo a las actividades programadas de la Mesa de la Unidad Democrática para así lograr recaudar más allá de la meta prevista. Nosotros pensamos y aspiramos recolectar más de 12.000 firmas, que es una meta superior a la establecida por la Unidad Democrática para el municipio de San Rafael de Carvajal. Con motivación, organización y movilización, Carvajal va a aportar las firmas necesarias y los votos necesarios para revocar al peor presidente de la historia democrática del país, como es Nicolás Maduro.